Durante años, Ricardo fue el primero en aparecer cuando alguien tenía problemas. Prestó dinero, abrió las puertas de su casa y cargó dolores ajenos como si fueran propios. Pero el día que perdió todo y pidió ayuda, descubrió que estaba completamente solo. Ricardo tenía 48 años y una costumbre que terminó marcando toda su vida. Nunca sabía decir que no. Su familia lo veía como el hombre fuerte, el que resolvía emergencias, el que siempre encontraba una salida, incluso cuando las cosas iban mal. Ayudó a sus hermanos a pagar deudas, sacó a su sobrino de problemas legales, cubrió tratamientos médicos, incluso hipotecó parte de su negocio para evitar que su madre perdiera la casa donde había vivido toda su vida, y durante años creyó que eso significaba algo. Creyó que cuando llegara el momento, alguien haría por él, aunque fuera una pequeña parte de todo lo que él había hecho por los demás. Pero estaba a punto de descubrir una verdad mucho más dolorosa. Ricardo había pasado más de 20 años levantándose antes de que saliera el sol para construir una vida tranquila para su familia. No venía de una familia rica, ni había tenido ayudas importantes. Todo lo que consiguió salió de jornadas largas, manos cansadas y años enteros sacrificando descanso para que en su casa nunca faltara nada. Empezó trabajando solo en un pequeño garaje prestado, usando herramientas viejas y aceptando cualquier trabajo que apareciera, incluso los que casi no dejaban ganancias. Hubo épocas en las que apenas veía a sus hijos despiertos porque salía cuando todavía dormían y regresaba cuando ya estaban acostados, pero aún así nunca se quejaba. Sentía orgullo de poder resolver las cosas, y cuando finalmente logró estabilizar su taller, algo empezó a cambiar lentamente. Su familia comenzó a verlo como el hombre que siempre tenía una solución. Si alguien tenía una deuda, llamaban a Ricardo. Si un sobrino necesitaba trabajo, Ricardo lo ayudaba. Si había una emergencia médica o un problema económico, todos terminaban tocando su puerta, y él siempre respondía igual. Decía que la familia estaba para apoyarse, que uno no podía darle la espalda a los suyos cuando las cosas iban mal. Al principio no le molestaba. De hecho, sentía que todo el esfuerzo de su vida tenía sentido cuando podía ayudar a las personas que quería. Pero con el tiempo, las ayudas dejaron de ser excepcionales y se volvieron costumbre. Empezó a prestar dinero que nunca regresaba, a resolver problemas que no le correspondían, a cargar responsabilidades ajenas, mientras intentaba mantener el negocio funcionando y sostener la tranquilidad de su propia casa. Clara, su esposa, comenzó a notarlo mucho antes que él. Veía cómo Ricardo terminaba agotado después de escuchar durante horas los problemas de otros, mientras nadie parecía preguntarle cómo estaba realmente. A veces cenaban en silencio porque él se quedaba mirando las cuentas del taller preocupado, aunque minutos antes había ayudado económicamente a alguien más. Y aún así, seguía justificándolo todo. Repetía que la familia era así, que algún día las cosas se equilibrarían, que cuando él necesitara apoyo también lo tendría. Pero muy en el fondo empezabas a sentir algo incómodo que no sabía cómo explicar. Cada reunión familiar parecía girar alrededor de lo que Ricardo podía resolver. Ya casi nadie lo visitaba simplemente para compartir tiempo con él. Casi todas las conversaciones terminaban en favores, préstamos, recomendaciones o problemas que alguien esperaba que él solucionara. Y aunque seguía sonriendo, comenzó a sentirse cansado de una forma diferente, como si lentamente hubiera dejado de ser visto como persona y se hubiera convertido únicamente en alguien útil para los demás. La crisis comenzó en silencio, casi de una manera tan lenta que Ricardo intentó convencerse de que no era algo grave. Primero perdió un contrato importante con una empresa que llevaba años trabajando con él. Después algunos clientes empezaron a retrasar pagos y los costos de los materiales subieron de golpe. Durante semanas trató de mantener el taller funcionando como siempre, usando sus ahorros para cubrir salarios y gastos, porque no quería despedir a personas que habían trabajado a su lado durante tanto tiempo. Pero por dentro sabía que algo no estaba bien. Cada noche se quedaba más tiempo revisando cuentas, haciendo cálculos y buscando formas de sostener un negocio que empezaba a desmoronarse poco a poco frente a sus ojos. Clara lo veía preocupado, más callado, más distante, aunque él seguía diciendo que todo estaba bajo control. Y mientras intentaba resolver sus propios problemas, las peticiones de su familia no se detenían.
Su hermano volvió a pedirle dinero, porque tenía otra deuda pendiente. Su sobrino necesitaba ayuda para pagar unos estudios. Incluso una prima apareció después de meses, sin hablarle, solamente para pedirle un favor relacionado con trabajo. Ricardo seguía ayudando, aunque ya comenzaba a sentirse ahogado. Lo más extraño era que nadie parecía notar el cansancio que llevaba encima. Nadie preguntaba por qué estaba más serio o por qué había días en los que apenas podía disimular la preocupación. Entonces ocurrió algo que le dejó una sensación difícil de ignorar. Una tarde, mientras almorzaba con varios familiares, mencionó por primera vez que el negocio estaba pasando por un momento complicado. Lo dijo de forma tranquila, casi esperando escuchar al menos una palabra de apoyo. Pero el ambiente cambió de inmediato. Algunos evitaron hacer preguntas. Otros cambiaron el tema rápidamente, y uno de sus hermanos incluso soltó una broma incómoda, diciendo que Ricardo siempre encontraba la manera de salir adelante. En ese momento él sonrió como si nada, pero por dentro algo empezó a romperse, porque por primera vez sintió que las personas que siempre estuvieron cerca, mientras él resolvía problemas, no sabían qué hacer ahora que era él quien empezaba a tenerlos. Aún así, siguió intentando creer que solo era una mala racha, que cuando las cosas empeoraran de verdad, alguien aparecería para ayudarlo. Pero los días siguientes fueron todavía más fríos. Algunas llamadas dejaron de ser respondidas. Varias personas comenzaron a mostrarse ocupadas cada vez que él intentaba hablar seriamente. Y poco a poco, Ricardo empezó a notar algo doloroso. Mientras más evidente se hacía su crisis, más distante parecía volverse la gente que durante años dependió de él. Entonces comenzó a recordar muchas situaciones que antes había ignorado. Las veces que solo lo buscaban cuando necesitaban algo, las promesas de algún día te devolveremos todo, los agradecimientos vacíos que desaparecían apenas resolvía el problema. Y aunque todavía no quería aceptarlo del todo, una pregunta empezó a perseguirlo cada noche. ¿Qué pasaría si algún día él dejaba de ser útil para los demás? El golpe más duro llegó unas semanas después, cuando el banco le dio a Ricardo un último plazo para cubrir una deuda importante del taller. Esa noche apenas pudo dormir. Se quedó sentado en la cocina revisando papeles, intentando encontrar una salida que no implicara perder el negocio al que le había entregado prácticamente toda su vida. Clara lo observaba en silencio, porque sabía que él estaba llegando a un límite que nunca antes había mostrado. Y fue justamente ella quien le dijo algo que Ricardo llevaba meses evitando escuchar. Le pidió que dejara de intentar resolver todo solo y que hablara con su familia. No para pedirles que le salvaran la vida, solamente para recibir un poco del apoyo que él había dado durante años, sin pensarlo dos veces. A Ricardo le costó aceptar esa idea, porque siempre había sido el hombre que ayudaba, no el que pedía ayuda. Pero al final entendió que ya no podía seguir fingiendo que todo estaba bien. Entonces organizó una reunión sencilla en su casa. Nada dramático. Solo quería hablar con honestidad. Esa noche, mientras veía llegar a sus hermanos, sobrinos y algunos familiares cercanos, todavía conservaba una pequeña esperanza. Pensaba que tal vez todo lo que había hecho por ellos significaba algo más profundo de lo que empezaba a sospechar. Cuando todos estuvieron sentados, Ricardo habló con calma. Les explicó que el taller estaba atravesando el peor momento desde que lo había creado. Les contó que había usado todos sus ahorros, intentando sostener empleados y pagos pendientes. Y después de unos segundos de silencio, les dijo algo que jamás imaginó tener que decir. Les pidió ayuda. No exigió cantidades enormes ni soluciones mágicas. Solo necesitaba un poco de apoyo para evitar perderlo todo. Pero apenas terminó de hablar, el ambiente cambió de una manera que nunca olvidaría. Nadie respondió inmediatamente. Algunos evitaron mirarlo. Otros empezaron a justificar por qué no podían involucrarse. Su hermano Mauricio dijo que estaba pasando por problemas económicos. Su hermana Laura comentó que no quería mezclar dinero con familia, porque siempre terminaba mal. Uno de sus sobrinos apenas levantaba la vista del celular, y mientras escuchaba excusas una detrás de otra, Ricardo comenzó a sentir algo mucho peor que rabia. Sintió vacío, porque en cada palabra entendía que las personas por las que se había sacrificado durante años no estaban pensando en cómo ayudarlo, estaban pensando únicamente en cómo evitar involucrarse.
Entonces ocurrió algo que terminó de romperlo por dentro. Su hermana menor, intentando suavizar el momento, le dijo casi en voz baja que todos siempre creyeron que él podía con todo, que nunca imaginaron verlo en una situación así. Y aunque probablemente no quiso herirlo, esa frase le hizo entender una verdad devastadora. Nadie había pensado realmente en él durante todos esos años. Lo habían visto como alguien fuerte, sí, pero también como alguien que existía únicamente para resolver problemas ajenos. Esa noche, después de que todos se fueron, Ricardo se quedó sentado completamente solo en la sala, mirando una fotografía vieja donde aparecía toda la familia reunida años atrás, sonriendo alrededor de una mesa que él mismo había ayudado a construir, y mientras observaba aquella imagen, entendió algo que le dolió más que cualquier deuda. Había pasado años confundiendo necesidad con cariño. El día que Ricardo perdió el taller amaneció lloviendo. Desde temprano supo que sería uno de esos momentos que una persona recuerda para siempre, aunque intente olvidarlo. Caminó lentamente entre las máquinas apagadas, las mesas vacías y las herramientas embaladas, que durante años habían formado parte de su rutina diaria. Cada rincón del lugar tenía una historia. Había paredes que él mismo levantó cuando el negocio apenas comenzaba. Había marcas en el suelo de muebles que construyó para clientes importantes. Incluso podía recordar las noches en las que se quedó trabajando solo hasta la madrugada porque necesitaba entregar pedidos para pagar cuentas y mantener el sueño vivo. Y aún así, lo que más le pesaba no era perder el taller. Era darse cuenta de que mientras él intentaba salvar todo aquello, prácticamente nadie estuvo realmente a su lado. Los pocos familiares que aparecieron en esos días solo preguntaban cuánto tiempo tardaría en recuperarse, como si todo fuera una mala racha pasajera. Otros ni siquiera se molestaron en llamarlo. Y algunos seguían buscándolo únicamente para pedir favores, como si su vida no estuviera derrumbándose frente a sus ojos. Mientras terminaban de sacar las últimas cosas del local, Ricardo recibió varios mensajes en el teléfono. Uno de sus sobrinos necesitaba ayuda con un trámite. Un primo quería pedirle un contacto de trabajo, y uno de sus hermanos incluso le preguntó si todavía podía prestarle dinero por unos días, sin saber, o quizás sin importarle, que Ricardo acababa de perder el negocio que había construido durante más de 20 años. Fue en ese instante cuando algo dentro de él finalmente se quebró. No respondió ningún mensaje, ni siquiera sintió rabia. Solo un cansancio profundo, como si de repente hubiera entendido toda su vida de golpe. Salió del taller bajo la lluvia y se quedó sentado frente al portón cerrado, mirando el nombre de la empresa, que durante años había sido motivo de orgullo para él. Entonces, Clara llegó y se sentó a su lado sin decir una sola palabra. Ricardo tenía la mirada perdida. Parecía un hombre agotado de intentar sostener demasiado durante demasiado tiempo. Después de varios minutos de silencio, soltó una frase tranquila, pero cargada de dolor. Dijo que había pasado media vida intentando ser indispensable para todos y que al final descubrió que las personas que realmente lo querían nunca debieron depender únicamente de lo que él podía ofrecerles. Clara le tomó la mano mientras él seguía mirando el taller vacío, y por primera vez en muchos años, Ricardo dejó de intentar parecer fuerte. Esa noche entendió que el verdadero problema no había sido ayudar a los demás. El problema había sido olvidarse completamente de sí mismo en el proceso. Comprendió que durante años aceptó relaciones donde el cariño dependía de cuánto podía resolver, cuánto podía cargar y cuánto podía sacrificar. Y mientras escuchaba la lluvia caer sobre el techo del viejo taller, tomó una decisión que cambiaría el resto de su vida. Nunca volvería a destruir su paz para mantener personas cerca que solo aparecían cuando necesitaban algo de él. Porque finalmente había entendido algo que le costó décadas aprender, una relación donde solo uno sostiene todo. Tarde o temprano, termina dejando a esa persona completamente vacía. Los meses después de perder el taller fueron extraños para Ricardo. Al principio sintió un vacío enorme, como si de repente ya no supiera quién era sin aquel lugar al que había dedicado prácticamente toda su vida. Durante años su rutina había sido trabajar, resolver problemas y estar disponible para todos. Y cuando todo eso desapareció al mismo tiempo,
Tuvo que enfrentarse a un silencio que no conocía, pero poco a poco comenzó a entender que aquella caída también estaba mostrando cosas que llevaba demasiado tiempo ignorando. Consiguió trabajo en un pequeño taller de otro barrio, un lugar mucho más sencillo, donde nadie sabía todo lo que había perdido, ni todo lo que había cargado durante años. Ganaba menos dinero, sí, pero por primera vez en mucho tiempo terminaba el día sin sentir que llevaba encima los problemas de toda una familia. Empezó a regresar temprano a casa. Volvió a cenar tranquilo con Clara. Incluso recuperó pequeños hábitos que había abandonado hacía años, como caminar por las tardes o sentarse simplemente a escuchar música sin estar pensando en deudas, favores o emergencias ajenas. Y aunque todavía le dolía recordar cómo tantas personas desaparecieron justo cuando él más las necesitó, algo dentro de él comenzó a cambiar. Dejó de responder llamadas inmediatamente. Aprendió a decir que no sin sentirse culpable, y poco a poco entendió que poner límites no lo convertía en una mala persona. Lo convertía en alguien que finalmente estaba aprendiendo a cuidarse. Algunos familiares empezaron a molestarse con ese cambio. Decían que Ricardo ya no era el mismo, que estaba distante o más frío. Pero por primera vez, él no intentó explicarse ni hacer que todos estuvieran cómodos. Había entendido que muchas personas se acostumbran tanto a recibir que sienten rechazo cuando alguien deja de sacrificarse por ellas. Y aunque esa verdad dolía, también le devolvía algo que llevaba años perdiendo sin darse cuenta: tranquilidad. Con el tiempo dejó de pensar tanto en el dinero perdido o en el taller que ya no existía. Lo que realmente empezó a valorar fue la paz que apareció cuando dejó de intentar salvar a todo el mundo, porque finalmente comprendió que ayudar a los demás nunca debería significar abandonarse completamente a uno mismo. Y aunque todavía había días difíciles, Ricardo comenzó a sentirse más libre que en muchos años. Ya no necesitaba ser indispensable para sentirse valioso. Ya no necesitaba resolver la vida de todos para sentirse querido. Había perdido un negocio, sí, pero en medio de aquella caída también recuperó algo mucho más importante: su dignidad, su paz y la capacidad de volver a ponerse a sí mismo en primer lugar sin sentir vergüenza por hacerlo. Con el paso del tiempo, Ricardo dejó de preguntarse por qué tantas personas desaparecieron cuando él más las necesitó. La verdadera respuesta era mucho más simple y mucho más dolorosa de aceptar. Durante años se acostumbró a demostrar amor, resolviendo problemas ajenos, creyendo que sacrificarse constantemente era la única manera de mantener cerca a las personas que quería. Pero la vida terminó mostrándole algo que jamás olvidaría: quien solo está contigo cuando eres útil, en realidad nunca estuvo contigo de verdad. Y aunque perder el taller fue uno de los golpes más duros de su vida, también fue el momento que finalmente le permitió abrir los ojos. Porque a veces tocar fondo no destruye a una persona. A veces simplemente la obliga a dejar de vivir para todos los demás y empezar, por fin, a vivir un poco para sí misma. Ricardo entendió demasiado tarde que ayudar no tiene sentido cuando terminas vacío, agotado y completamente solo. Pero también descubrió que nunca es tarde para recuperar la paz, poner límites y dejar de cargar responsabilidades que no te corresponden. Y quizá esa sea la lección más importante de toda esta historia. No todas las personas que te llaman familia realmente saben cuidarte cuando eres tú quien necesita apoyo. Si esta historia te hizo reflexionar, suscríbete para más relatos humanos y emocionales como este.